Hijitos míos, clamaba, ¿a dónde los llevaré? Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. ...30 de enero de 1821... Ciudad de México. A los primeros rayos del sol. Arribaba a la ciudad después de 4 días de cansado e incómodo viaje. Yo, un simple conductor de diligencias, viajaba desde San Luis Potosí. Esta vez, no por trabajo, sino debido a que mi intención era pasar el año nuevo con la familia lejana, ya que el viaje era largo y pesado. Ese día no llevaba pasajeros. Después de sueños malos, poco descanso y algunas posadas en el camino, por fin me hallaba ante el esplendor de la magnífica ciudad. La guerra había terminado. Era ante este nuevo y esperanzador panorama que, no sin ciertas reminiscencias y temores, me atrevía a tal viaje, alentado por la idea de ver por fin a mis seres queridos después de tantos años de alejamiento. A pesar del ambiente tenso y la inseguridad que aún provocaban en la ciudad los diferentes encuentros armados y ataques de guerrillas inconformes, se apreciaban el ocaso de las batallas y el final de los días de angustia. Sin embargo, no pude evitar notar mientras me acercaba a mi destino que la gente se mostraba temerosa y un extraño halo de oscuridad nublaba sus ojos, que alejado estaba de entender el horror que noche a noche se presentaba y estrujaba sus almas como una advertencia de un presagio funesto más, y que les hacía dudar del final de los conflictos y la permanencia de la paz. Al bajar de la diligencia, quedé sorprendido. No recuerdo haber visto un aspecto colonial tan imponente en alguna otra ciudad. La arquitectura era impresionante y nostálgica. Recuerdo de una mezcla, una fusión forzada con vestigios visibles de sus orígenes prehispánicos. A mi llegada, fui recibido por familiares que vivían en una antigua casa de adobe, en la calle Manzanares, tercer cuadrante. La hospitalidad era confortable, y el ver nuevamente y después de tantos años a personas tan queridas era una experiencia inigualable. Ante el sol esplendoroso de la mañana, la emoción de alegría sencilla, sublime y auténtica lo llenaba todo. Las actividades de ocio y entretenimiento en esos momentos eran bastante comunes. Por ello, las primeras horas de mi llegada fueron emocionantes, debido a la festividad de Año Nuevo para la cual faltaban únicamente 2 días. Fui conducido por algunos miembros de la familia y amigos de mi edad a los distintos eventos que se desarrollaban. El día transcurrió tranquilo y apacible su camino hacia el anochecer, y mi alma dichosa estaba muy lejos de imaginar el contraste sobrenatural que la llegada de la oscuridad arrastraba.
después de visitar lugares, monumentos y presenciar las zarzuelas que ese día se presentaban en el centro, exactamente a las 11 menos cuarto, mis acompañantes me apremiaron para regresar a la casa, debido a una ley que debían respetar. Un toque de queda impuesto desde hace ya bastantes años. En voz baja, como si quisieran evitar ser escuchados por alguien más, me hablaron de la mujer espectral que recorría las calles de la ciudad desde los tiempos antaños, y que después de meses en silencio, hacía algunos pocos días que sus lamentos se volvían a escuchar, impetuosos, noche tras noche por las calles del centro y la plaza principal. Yo no daba crédito a lo que escuchaba. Desde luego, había oído hablar de ella. Las leyendas se contaban por los viajeros y otros conductores de carruajes. No sabía qué creer. Mucho menos esperaba la desconcertante seriedad con que el extraño fenómeno se tomaba. Me desconcertaba la prontitud con que la plaza principal y las concurridas calles del centro se vaciaban, con una premura inquietante, e iban quedando desiertas al acercarse la hora temida. Caminamos presurosos por las empedradas calles. Ya no había personas en ellas y, al parecer, éramos los únicos deambulando. Aún nos encontrábamos a algunos pocos metros de nuestra casa, cuando la imponente campana de la catedral, estruendosa, comenzó a tocar anunciando las 11 de la noche. El sonido era tan inmenso y solemne que parecía llenar toda la ciudad. Al entrar en la vieja vivienda de adobe, con extrañeza noté las lámparas de aceite apagadas, y en su lugar, pocas velas iluminaban la oscuridad casi total. Las ventanas cegadas, y en un rincón mis devotas tías y las vecinas, con temblorosas palabras, rezaban en voz alta, y tras cada oración rogaban por el descanso del alma en pena que en pocos momentos más se presentaría. Para ese momento ya comenzaba a sentirme inquieto. El miedo supersticioso me embargaba, y no entendía por qué jamás nadie me había hablado de esto a detalle. No tenía idea de cómo debía reaccionar. Así que, al igual que mis familiares, intenté unirme y rezar junto con los demás, sin poder concentrarme en nada más allá de mi desconcierto. Era el ambiente oscuro, venerable y solemne, cargado de un terror que se contagiaba, lo que me hacía estremecer. Si las historias eran ciertas, si realmente tan impío espectro tenía el permiso divino de caminar entre los vivos, bajo el recuerdo de la sombra amarga y melancólica de lo que un día fue, si tan diabólica aparición había sido condenada a repetirse una y otra vez hasta el final de los tiempos, sin poder encontrar el descanso de los días eternos, lo sabría muy pronto. Los minutos pasaban, y resguardados en el silencio, aguardábamos. Las velas, con su tintileante bailoteo, iluminaban lúgubremente la vieja sala de la casa donde nos encontrábamos. Puertas y ventanas cerradas, oscuridad casi total, aplastante silencio, roto de vez en cuando por una plegaria convertida en un susurro. Las miradas de las vecinas y mi familia clavadas en el piso, aguardando, solo aguardando.
Después de alrededor de 20 minutos de sigilosos movimientos y una ciudad tan callada que parecía muerta, empecé a hallar consuelo y tranquilidad en mi mente analítica y en mi razonamiento. Evidentemente, la sociedad estaba viviendo una etapa difícil. La guerra había dejado a su paso daños y horrores inenarrables. Y al parecer, esta era una manera social y aceptada de enfrentar el duelo y salir de las secuelas que el conflicto armado había causado. En mis pensamientos estaba cuando el sobresalto de una de las vecinas se escuchó, al tiempo que en la habitación surgían murmullos como «ya viene» o «recemos». Las personas se santiguaban y sujetaban con fuerza los crucifijos contra su pecho. Reinaba un ambiente de pavor, y yo desconcertado no entendía a qué se referían. De pronto lo oí. Era el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Un lamento femenino, largo y amargo, cubrió el silencio de una manera gradual y perturbadora. Desde el oriente se escuchaba este horrible grito y con rapidez se acercaba como un huracán implacable. En algunos segundos estuvo tan cerca de nosotros que casi podíamos escuchar la amargura del infierno arremetiendo contra nuestros oídos. Algunas personas sufrieron desmayos, otras llorando y temblando. La voz de la espectral mujer se alejaba y en la distancia clamaba por sus hijos. Después de algunos segundos más, se perdió en la lejanía. Sin decir palabra, los presentes se fueron yendo a dormir. Ahora era el silencio el que pesaba. Yo hice lo mismo. Fui a mi alcoba, me tumbé en la cama y dormí, con aquellos horrendos gritos aún resonando en mis recuerdos. A la mañana siguiente, la gente estaba más tranquila. Era víspera de Año Nuevo y quedaban varias horas antes de que los horrores volvieran. Los vecinos y algunas personas contaban que jamás se habían escuchado tan fuertes los lamentos. Por mi parte, estaba asustado y al mismo tiempo intrigado, pues realmente yo no había visto aún al espectro. Se decía que ni los soldados más valerosos se atrevían a acercarse a ella. Y sin embargo, haciendo a un lado todo uso de conciencia y razón, sin intención de parecer heroico, más por una curiosidad morbosa que un intento de probar mi valor, ideé un plan para verla esa noche. Según mi plan, dando las 11 de la noche, yo estaría aguardando su llegada en la diligencia en que había llegado, sentado en el asiento del conductor, tirado por 4 fuertes y veloces caballos. Y de esta manera la seguiría para verla, saber a dónde se dirigía e intentar encontrar una explicación a todo esto. Desde luego, fue un gran esfuerzo hacer que mi familia estuviera de acuerdo. Intentaron disuadirme de tan insensato plan. En el fondo yo sabía que me jugaba más que la vida en esto, pero mi decisión estaba tomada.
El resto del día pasó de una manera agradable y tranquila. Las festividades de fin de año se llevaron a cabo en la Plaza Mayor, donde la gente se despedía de los antiguos males y aguardaba el amanecer del siguiente día con un horizonte nuevo para la ciudad. Las 11 de la noche llegaron. La campana de la catedral hacía sonar el toque de queda, y yo sentado sobre la diligencia, aguardando, sentía por momentos que mi alma flaqueaba. Cada sonido del viento o de los árboles se intensificaba, al punto de llegar a escuchar murmullos inhumanos creados por mi nerviosa mente. Pero el tiempo pasaba, y la ancestral mujer no se escuchaba por ningún lado. Largos minutos estuve sentado, esperando su llegada. Pero ya estaba cerca la medianoche, y no había señal alguna. Aún así era demasiado pronto para pensar que el espectro no se presentaría. Eché a andar la diligencia a una velocidad lenta, con dirección al oriente, que era hacia donde había percibido de manera auditiva su trayecto. Las calles eran oscuras y frías. Tentado estuve muchas veces en regresar y olvidarme de este plan sin sentido. Pero algo en mi interior quería cerciorarse y ver con ojos propios aquella aparición que cuestionaba mi mente y mi razón. Seguí mi lento andar y doblé en una de las calles principales y más largas del centro, tan desierta y callada como si perteneciera a una ciudad abandonada. Entonces el silencio se rompió. Un estremecedor grito en la lejanía me anunció la aproximación de la espectral mujer. A pesar de que los gritos se escuchaban bastante lejanos, se acercaba a una velocidad impresionante hacia mi ubicación, pues el lamento se hacía más fuerte. Sin pensarlo, tiré de los caballos. Tenía que salir de la vista, y la calle era tan larga que no podía doblar la esquina para apartarme de su camino. Los caballos iban a gran velocidad, pero aún faltaba un gran tramo para terminar la calle, y en cuestión de segundos se escuchaba tan cerca. Conduciendo a esa velocidad, volví el rostro. Sentí que el corazón se me salía del pecho. La fantasmal mujer me daba alcance. El diabólico ser venía corriendo sin que sus pies tocaran el suelo, como si se deslizara. Pasó a mi lado, tal cual fuese un poderoso viento, y sin problema alguno rebasó a los caballos. Continuó su lastimero llanto en dirección al lago de Texcoco. Hubiera parado si los caballos asustados no hubieran perdido el control. Ahora no obedecían mis órdenes e iban hacia el frente de manera poco racional, siguiendo los pasos de la aparición. Hacia la lejanía, ya no podía mirarla. Sin embargo, aún escuchaba sus lamentos. Logré tener nuevamente el control de los caballos, y temblando de pies a cabeza, con el pulso acelerado y con el sentimiento de que era una mala decisión, completamente fuera de mis cabales, decidí seguir de frente, siguiendo sus demoníacos gritos. Después de pocos minutos logré verla a orillas del lago. No tuve el valor de acercarme demasiado, pero no fue necesario. Más que una mujer vestida de blanco, más que una bruja o ente demoníaco, era algo mucho más aterrador. Parecía una deidad ancestral de la mitología mexica. Sombría e intimidante, la misma muerte en persona mirándome a escasos metros, de envejecidos rasgos, redondos y malignos ojos que recordaban a las serpientes. Parecía tener unos cuernecillos cruzados en la frente. De su boca ancestral brotaron lamentos ininteligibles y lastimosos. Finalmente entendí su aterrador pregón. «Hijitos míos», clamaba, «¿a dónde los llevaré? Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos».
Después de decir esto, miró una vez más hacia el oriente y después de un último y angustioso lamento, desapareció en sus aguas. No se volvió a escuchar a la Llorona después de ese día. Muchos piensan que la libertad del pueblo mexicano y el logro de su ansiada independencia la liberó de su tormento, de su penitencia, del presagio funesto que representaron sus lamentos en el antiguo pueblo mexica. En cuanto a mí, en mis ojos ahora sin luz quedaron marcas de profundas quemaduras. Oscuridad fue el pago de mi curiosidad, el alto precio de mirar a la cara a una de las deidades prehispánicas más antiguas, una diosa encadenada, una fuerza de la naturaleza. Algo me dice que la diosa solo está dormida. Y antes, mucho antes del final de los tiempos, escucharemos una vez más su angustioso paso por la tierra, su último presagio. Si te ha gustado la historia y quieres escuchar más, no olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Siles el Bajo y me despido deseándote una hermosa madrugada paranormal.